¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a observar el tema sobre electrónica. Ya habíamos visto en temas anteriores todo lo que es relacionado a la electricidad, parte del magnetismo y también el electromagnetismo. Vamos a ver un poco de teoría principalmente sobre lo que es la electrónica y sus aplicaciones también en nuestro diario vivir. ¿Qué es en sí la electrónica? La electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan de la emisión, el flujo y el control de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente en el vacío y la materia. Ya habíamos visto anteriormente lo que eran los electrones, lo que eran los positrones, los neutrones, etcétera, que eran partes de la corriente eléctrica que circulan a través de materiales conductores. La identificación del electrón en 1897, junto a la invención del tubo de vacío, que podía amplificar y rectificar pequeñas señales eléctricas, inauguraron el campo de la electrónica y la edad del electrón. Aquí podemos observar unos tubos de vacío de aquel entonces, que eran simplemente unos componentes eléctricos que estaban encerrados en unas cápsulas de cristal para contener el calor que producían. Estas eran utilizadas tanto para la comunicación en aquel entonces hasta que se inventaron otro tipo de elementos que veremos más adelante. La electrónica trata con circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos activos como tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, eléctricos y sensores, asociados con componentes eléctricos pasivos y tecnologías de interconexión. Entonces la electrónica básicamente tiene que ver todo lo relacionado con el campo de la electricidad, es decir, donde se crean los componentes eléctricos, todo lo que son circuitos, aparatos eléctricos, etc. Y también incluye los componentes necesarios para medir este tipo de corrientes eléctricas. Tenemos un poco de historia de la electrónica. Thomas Edison fue el primero que observó en 1883 la emisión termoiónica o efecto Edison al colocar una lámina dentro de una bombilla para evitar el ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el filamento de carbón. Cuando se polariza positivamente la lámina metálica respecto al filamento, se producía una pequeña corriente entre el filamento y la lámina. Este hecho se producía porque los electrones de los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad de energía en forma de calor, escapaban de la atracción del núcleo o emisión termoiónica y atravesando el espacio vacío dentro de la bombilla eran atraídos por la polaridad positiva de la lámina. Entonces, en aquel entonces, Thomas Edison, quien fue también el creador de la bombilla, colocó un filamento, una pequeña placa metálica sobre el filamento que producía el calor o la luz de dicha bombilla. Esto para evitar que se ennegreciera la bombilla de cristal, ya que al no contar con esto, la bombilla se ponía negra y de esa forma no se podía observar la luz o no podía alumbrar de forma correcta. Al suceder esto, esta lámina creaba un pequeño campo eléctrico entre el filamento y la lámina, es decir, el filamento, el cual estaba produciendo calor, se creaba una pequeña corriente eléctrica con la lámina, y así fue como nacieron los tubos de vacío. Por esta razón fue que están contenidos dentro de cápsulas de cristal para poder observar también y monitorear su correcto funcionamiento. Esto fue por allá del año de 1883. Recordemos las fechas porque esto será fundamental para luego resolver las fichas pedagógicas. Continuamos con un poco más de historia de lo que es la electrónica, pero fue definitivamente con el transistor aparecido de la mano de Barden y Bradley de Bell Telephone Company en 1948, cuando se permitió aún una mayor miniaturización de aparatos tales como radios. El transistor de unión apareció algo más tarde, en 1940. Este es el dispositivo utilizado actualmente para la mayoría de las aplicaciones de la electrónica. Sus ventajas respecto a las válvulas son, entre otras, menor tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético,
menores voltajes de alimentación, etc. Entonces, antes de que existieran los transistores, que son elementos necesarios para la comunicación, telecomunicaciones, se utilizaban las bombillas o tubos de vacío, las que vimos anteriormente. Estas se calentaban y además tenían una vida útil muy corta. El transistor, al integrarse en el campo de la comunicación, permitió que los aparatos de comunicación, como los radios, etc., se hagan aún más pequeños y además son más resistentes. El transistor tiene tres terminales, que son el emisor, la base y el colector, y se asemeja a un triodo. La base sería la rejilla del control, el emisor, el cátodo, y el colector, la placa. Actualmente los transistores modernos vienen con estas tres extensiones en las cuales se encuentran el emisor, la base y el colector. En 1958 se desarrolló el primer circuito integrado, que alojaba 6 transistores en un único chip. En 1970 se desarrolló el primer microprocesador, el Intel 4004. Entonces aquí podemos observar un circuito integrado y un microprocesador. Tenemos que saber diferenciarlos, ya que no son lo mismo. Un circuito integrado, como nos dice, puede alojar varios transistores. Un microprocesador, en cambio, ya es un componente diferente, el cual sirve para procesar la información mediante impulsos eléctricos. En la actualidad, los campos de desarrollo de la electrónica son tan vastos que se han dividido en varias disciplinas especializadas. La mayor división en la que distingue la electrónica analógica de la electrónica digital. Es decir, existe tanto la electrónica analógica como la electrónica digital, o también lo que es el campo analógico con el campo digital. ¿Qué es la electrónica analógica? Básicamente son todos, un ejemplo, todos los aparatos anteriores a la era digital, es decir, aquellos televisores o teléfonos que utilizaban para marcar la rueda, para marcar en los teléfonos antiguos, o también los televisores antiguos que utilizaban perillas para cambiar de color. Estos eran medios analógicos. Actualmente existe lo que es la tecnología digital, en la cual por medio de impulsos eléctricos se envía señales para que el aparato reciba las distintas órdenes. La electrónica es, por tanto, una de las ramas de la ingeniería con mayor proyección en el futuro, junto con la informática. ¿Dónde se aplica la electrónica? Veamos algunas aplicaciones. La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesamiento, la distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación de la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces, se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación. Primera, la electrónica de control. Son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un sistema o proceso. Es decir, la electrónica de control es aquella que se encarga de desarrollar componentes en los cuales se puede desarrollar la salida de un sistema de proceso, es decir, los conectores por los cuales puede salir o ingresar también la información. Los conectores que se puede observar en algunos aparatos, como es por ejemplo el celular, para que se pueda cargar o para que pueda transferir datos, esto es creado mediante la electrónica de control, lo cual agrupa sus componentes para que el flujo de electricidad pueda circular de forma ordenada. Luego tenemos telecomunicaciones. Es toda transmisión y recepción de señal de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas. Entonces, en la electrónica se aplica también las telecomunicaciones, todo lo que es radio, celular, internet, etcétera, los cuales se reciben a través de señales electromagnéticas que circulan en nuestro alrededor, que no pueden ser perceptibles a simple vista, sin embargo pueden ser captadas con aparatos específicos, como es el caso del Wi-Fi, como es el caso del internet o de las señales de teléfono o de radio. Finalmente, la electrónica de potencia se utiliza para identificar el tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltaje y corrientes de niveles significativos. Entonces, en este caso, la última tipo de aplicación de la electrónica de potencia es para medir el nivel de intensidad
de la electricidad y también para poder contenerla, como es el caso de los transformadores eléctricos que podemos observar en los postes de luz. Este tipo de transformadores son creados a base de electrónica mediante electrónica de potencia, ya que permite regular la cantidad de electricidad. Incluso un cargador de un celular tiene el mismo principio, mediante la electrónica de potencia, ya que regula el flujo de electricidad para poder suministrar la energía al celular y poder cargar. Veamos algunos tipos de sistemas electrónicos. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en divididos en las siguientes partes. Aunque están divididos en partes, los tres juntos sirven para una misma función o complementan para una misma función. Primero, de entrada o input, que son sensores o transductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, etcétera, del mundo físico y las convierten en señales de corriente o voltaje, es decir, las convierten en señales eléctricas. Por ejemplo, el termopar, la fotorresistencia para medir la intensidad de la luz, etcétera. Entonces nos dice que las entradas eléctricas son todas aquellas que toman los sensores que están en el exterior, todas las fuerzas que están en el exterior, como es la temperatura, y los cuales las convierten en señales eléctricas. Aquí podemos ver algunos periféricos de una computadora, como lo que es la cámara. ¿Qué utiliza la cámara? La cámara utiliza la luz. La luz que se refleja en su lente es la cual la toma y la convierte en señales eléctricas que van hacia la computadora. Igualmente, en el caso del pendrive, trabaja con lo que es señales eléctricas, mientras que también el movimiento del mouse es un movimiento cinético, el cual se convierte en señales eléctricas que se introducen en la computadora para luego ser proyectadas en el monitor. Seguimos con circuitos de procesamiento de señales. Consiste en artefactos electrónicos conectados juntos para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los transductores. Entonces, en este caso, los circuitos de procesamiento de información de señales, una vez que ya ingresa la información, por ejemplo, un computador, vamos a poner como ejemplo eso, entonces esa información necesita ser procesada. Ahí es donde actúa el procesador, el microprocesador que vimos en la diapositiva anterior. Este microprocesador lo que hace es procesar la información eléctrica para poder ordenarla y después presentarla. Hay varios tipos de procesos de información. Por ejemplo, al momento de tomar la temperatura, también es un proceso de información. Ya actualmente se utiliza el medidor de temperatura para saber cuál es la temperatura que tiene una persona al momento de ingresar a un lugar público o un lugar cerrado. Entonces, al tomar la información, dentro de ese aparato existe un pequeño procesador, el cual transforma la señal del láser que se muestra en un haz de luz, transforma esta señal para luego presentarla en una pequeña pantalla. Y por último, las salidas o outputs son actuadores u otros dispositivos que convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, un display que nos registra la temperatura, un foco o sistema de luces que enciende automáticamente cuando está oscureciendo. Entonces, una vez que ya se toma la información del exterior, que ya se la procesa, ahora es necesario presentarla de alguna forma. En el caso de la computadora, cuando hacemos un movimiento con el mouse, ese movimiento es un movimiento de entrada, es decir, es información de entrada. Una vez que ingresa es procesada por el microprocesador y finalmente es dirigida hacia un periférico de salida, que en este caso viene a ser una pantalla, el monitor de la computadora. Incluso también otro tipo de elementos de salida, en caso de una computadora, por ejemplo, puede ser una impresora, la cual toma elementos eléctricos de la computadora, los cuales son imágenes, palabras, letras, etcétera, las cuales se convierten nuevamente en información mediante pulsos eléctricos. Esto es procesado por el microprocesador y finalmente es presentado en forma de impresión, en una forma física, tal como nos dice el concepto. Estos son entonces los sistemas eléctricos y pueden estar presentes en muchas formas, no solamente en una computadora, en televisores, radios, celulares, etcétera. Siempre es necesario
identificar cada uno de esos tres componentes dentro de un sistema eléctrico. Eso es todo por el tema de hoy. Hasta una siguiente clase.